Desperté en el hospital, recién operado del corazón, para ver a mi propio hijo quitándome el oxígeno. Quería matarme por la herencia. En mi Andalucía, el honor de un padre lo es todo. Pero su desesperación por las deudas lo cegó, viendo mi taller solo como dinero fácil. Pero la ley de la legítima me dio la fuerza para imponer mi propia justicia. Le di a elegir la cárcel o volver a empezar barriendo el serrín de mi taller. A mis 68 años, la mañana sigue oliendo a lo mismo, a la única verdad que conozco. Una mezcla de madera de naranjo, barniz y el polvo de serrín que baila en los rayos de sol que se cuelan por la ventana alta del taller. Aquí en Triana, hasta la luz parece tener peso. Una pátina dorada que lo cubre todo, desde las herramientas colgadas en la pared, cada una con el alma de mi padre en el mango, hasta la cuna que estoy terminando. Es de madera de olivo para mi futura bisnieta, la hija de la niña de Elena. Mis manos, que ya son un mapa de nudos y venas, se mueven solas, con una memoria que ya no es mía, sino del oficio. Aliso la curva del cabecero, y me parece increíble que estas mismas manos, que han luchado con tablones más grandes que un hombre, puedan ahora acariciar la madera con esta delicadeza. El ruido de la calle entra amortiguado, el cante lejano de un vecino, el aroma a café recién hecho de la casa de al lado, es la música de mi vida. La paz se rompe, como siempre, con la llegada de Carlos. Su coche, uno de esos alemanes que brillan demasiado, aparca justo en la puerta, una nave espacial en un puerto antiguo. Entra en el taller, y es como si el aire cambiara. Viene con un traje que seguramente cuesta más que toda la madera que tengo almacenada. El olor a barniz parece ofender a la tela cara, y él se encoge un poco, como si temiera mancharse. Trae churros de un sitio famoso, un gesto que repite cada vez que viene. Es su manera de decir aquí estoy, cumplo como hijo, pero sus ojos no miran la cuna, miran el desorden, las virutas en el suelo, las herramientas. Para él, esto no es un legado, es un trastero con potencial inmobiliario. Nos sentamos a tomar el café que he preparado, usando los mismos vasos de Duralex de hace 30 años. Le hablo de la cuna, del olivo, de cómo la madera guarda el sol de Andalucía. Le explico que un mueble así no es un objeto, es una oración, un deseo de paz para la niña que dormirá en ella. Él asiente, pero sus pulgares no dejan de moverse sobre la pantalla del móvil. Supongo que sonríe cuando debe, pero es una sonrisa vacía, un eco. Luego, como quien no quiere la cosa, mientras sorbe el café, deja caer la pregunta. Siempre hay una pregunta, que si los papeles de la propiedad están en regla, que si he pensado en lo que vale este local en pleno corazón de Triana, que quizás sería bueno modernizar un poco, o incluso vender. Para él, modernizar significa borrar el serrín, el olor, a mí. Yo le contesto sin mirarle, que todo está como tiene que estar, que todo esto será para él y para su hermana, como manda la ley. No quiero discutir. A mi edad, uno elige sus batallas, y yo prefiero librarlas con un trozo de madera rebelde que con la ambición ciega de mi propio hijo. La conversación, como un río que siempre vuelve a su cauce, termina en el dinero, siempre el dinero. Le comento, sin acritud, solo como un hecho, que en los tiempos que corren hay que tener cuidado con los gastos. Recuerdo perfectamente la crisis del 2008, cómo tuvimos que apretarnos el cinturón,
trabajar el doble por la mitad. Sobrevivimos a base de austeridad y trabajo duro, dos conceptos que para Carlos suenan a prehistoria. Él se defiende con esa arrogancia que le he visto desde niño, una armadura para su propia inseguridad. Me cuenta, con un brillo febril en los ojos, de una gran inversión que está a punto de dar sus frutos. Una oportunidad única, dice. Lo escucho y asiento. No le creo. Un padre sabe cuando un hijo miente, no por las palabras que usa, sino por el silencio que deja detrás. Hay algo hueco en su voz, una nota falsa, pero no digo nada. En mi mundo, los hombres no nos sentamos a hablar de sentimientos. Demostramos las cosas. Yo le he construido una vida a base de trabajo. Él parece querer construir la suya a base de atajos. Y eso, aunque me duela en el alma, es algo que tiene que aprender solo. Se termina el café, se levanta, me da una palmada en el hombro que no llega a ser un abrazo, y se va, dejando tras de sí un leve rastro de colonia cara y una profunda sensación de inquietud. Vuelvo a mi cuna de olivo, al olor de la verdad, e intento lijar esa desazón, como si fuera una imperfección más en la madera. Salí del taller de mi padre con el olor a serrín pegado a mi traje de 1,000 euros, y me metí en el coche. Conduje sin rumbo, con el eco de sus sermones sobre la austeridad rebotando en mi cabeza, hasta que aparqué en una de esas calles con una vista de postal de la Giralda. La ironía era casi cómica. Ahí estaba ella, dorada, eterna, un símbolo de todo lo que es sagrado en esta ciudad, y yo aquí, en mi burbuja de cuero alemán con aire acondicionado, sudando frío, mientras un tipo sin cara al otro lado del teléfono me explicaba con una calma aterradora lo que les pasaría a mis hijos si no aparecían 20,000 euros en una semana. No gritaba, no amenazaba directamente, solo describía, con detalle, lo fácil que es saber a qué colegio van los niños. Colgué. La Giralda seguía ahí, impasible. Por un momento la odié. Odié su belleza. Odié esta ciudad que exige una fachada, una apariencia, un que dirán que te ahoga lentamente. Llegué a casa, a nuestro piso en Nervión. Un piso precioso, de esos que salen en las revistas de decoración, y que es la jaula más cara del mundo. Isabela estaba en el salón, con el último extracto de la tarjeta de crédito en la mano. Lloraba en silencio, que es su forma de gritar. Me enseñó el papel, el saldo en rojo, una cifra absurda, obscena. Y yo, en lugar de abrazarla, de decirle que lo sentía, sentí una oleada de rabia. Rabia contra ella, por su falta de fe, por no entender la presión. Le dije que tenía un plan, que todo se solucionaría. Le hablé de la gran inversión de la que le hablé a mi padre, una mentira que ya me había contado a mí mismo tantas veces que casi sonaba a verdad. Y entonces lo vi claro. La operación de mi padre. Su corazón débil era mi oportunidad, la única. Se lo dije. Le dije que su operación era la solución. La forma en que me miró, una mezcla de horror y una diminuta, terrible chispa de esperanza, es algo que no olvidaré jamás. Estaba tan atrapada como yo. Al día siguiente cogí el teléfono. Marcar el número de mi padre fue como tragar cristales. Necesitaba 2,000 euros. Ya. Para calmar a la bestia, para ganar un par de días. Le conté una historia sobre un curso de especialización para mi hija, una matrícula que había que pagar de inmediato. Cada palabra era una pequeña traición. Él, por supuesto, no me lo puso fácil.
Me soltó el sermón de siempre sobre el valor del dinero, sobre el sudor, sobre la crisis de 2008, como si yo no la hubiera vivido, como si no llevara sus cicatrices por dentro. Pero al final, como siempre, cedió. Porque en el fondo, mi padre es un hombre de otra época, un hombre para el que la familia es sagrada, aunque no lo demuestre con abrazos, sino con transferencias a regañadientes. Colgué y me sentí la peor basura del mundo, pero también sentí el alivio. Los 2.000 euros eran una bocanada de aire en un submarino que se hunde. Ese fin de semana, quedamos con un amigo de Isabela que es abogado. Una cena informal, en su casa, para mantener las apariencias. Entre copa y copa de vino, lancé la pregunta al aire, como si fuera una curiosidad. «Oye, Javier», le dije, «una cosa hipotética. Si una persona mayor, con propiedades, tiene que operarse y queda incapacitada, ¿cómo se gestiona eso? ¿Quién toma las decisiones?» Javier, ajeno a todo, nos explicó el proceso. Habló de poderes notariales, de la declaración de incapacidad judicial. Lo explicó todo con la simpleza de un profesional, sin saber que sus palabras no eran teoría legal para mí. Eran un manual de instrucciones, una hoja de ruta. Salimos de su casa, y por primera vez en meses sentí que no todo estaba perdido. Tenía un camino, uno oscuro y terrible, sí, pero un camino al fin y al cabo, y la operación de mi padre era el primer paso. Después de la cena con el abogado, la palabra incapacitación se me instaló en el cerebro como un parásito. Era una idea abstracta, legal, casi limpia. Pero yo sabía lo que significaba en realidad. Me encontré, casi sin darme cuenta, entrando en una de esas iglesias pequeñas y oscuras del centro de Sevilla. No buscaba a Dios. Solo buscaba un silencio que no fuera el de mi propia cabeza. Me senté en un banco de madera fría y el olor a incienso y cera vieja me transportó de golpe al taller de mi padre. Recordé sus manos cubiertas de serrín, enseñándome a sujetar un formón cuando yo era un crío. Recordé el orgullo en su cara cuando terminé mi primera caja, torcida y mal lijada. Esos recuerdos, que antes eran un refugio, ahora eran cuchillos. ¿Cómo podía siquiera pensar en hacerle daño? Pero entonces, la imagen de mis hijos saliendo del colegio se superpuso a la del taller. La voz de Isabela, llorando por las noches, la cara sin nombre del hombre del teléfono. Y empecé a construir mi defensa, allí mismo, en la casa de Dios. Esto no era por mí, me repetía. Era para protegerlos a ellos. Mi deber como padre, como esposo, está por encima de mi deber como hijo. El honor de un hombre es cuidar de los suyos, de su familia nuclear. Y mi padre, con su mentalidad anticuada, con su austeridad, nunca lo entendería. Él nos dejó luchar solos después de la crisis, convencido de que el trabajo duro lo cura todo, sin ver que el mundo ya no funciona así. Su tacañería, su incapacidad para adaptarse, nos había puesto en esta situación. Me convencí a mí mismo de que no estaba destruyendo su legado, lo estaba reclamando para salvar el futuro de su propia sangre. Era un mal necesario. Salí de la iglesia sintiéndome sucio, pero con un propósito. A la mañana siguiente intenté buscar una última salida, una que no implicara traicionar a mi padre. Decidí vender el coche. Era mi último símbolo de estatus, la última pieza de la fachada. Fui a uno de esos concesionarios de segunda mano en las afueras. Un sitio polvoriento regentado por un tipo astuto con un acento cerrado que parecía oler la desesperación a kilómetros. Le dio golpecitos a los neumáticos.
Abrió el capó como si entendiera de motores y me ofreció una cifra que era un insulto. Era menos de la mitad de lo que yo todavía debía por él. Intenté regatear, mantener la compostura, pero él sabía que tenía la sartén por el mango. Me miraba con una sonrisilla, disfrutando de la humillación. Ver mi reflejo en el escaparate, un hombre con traje suplicando por unos pocos miles de euros, me llenó de una rabia helada. La rabia no era contra el vendedor. Era contra mi padre, contra su taller lleno de activos intocables, contra su vida ordenada y sencilla, que me parecía una burla a mi propio caos. Me fui de allí sin vender el coche, pero con la última puerta honesta cerrada de un portazo. Por la tarde me llamó mi hermana Elena. Su voz era pura preocupación. Hablaba de la operación de padre, de los riesgos, de que teníamos que estar todos unidos. Y yo tuve que tragarme el veneno y responder con las palabras adecuadas, fingir una empatía que se me había secado por dentro. Cada estaremos bien que le decía era una mentira que me abrazaba la garganta. Escuchar su amor genuino por él me hacía sentir aún más monstruoso. En un momento dado, con toda la buena intención del mundo, me dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, que se lo pidiera, que ella tenía unos ahorros y podía prestarme algo de dinero. El ofrecimiento, tan pequeño, tan insignificante comparado con el abismo en el que me ahogaba, fue como una bofetada. No le dije nada, solo se lo agradecí con la voz rota, y ella pensó que era por la emoción del momento. Colgué el teléfono odiándome a mí mismo, odiando mi debilidad y sobre todo, odiando la inocencia de un mundo que ya no era el mío. La noche fue una tortura. Daba vueltas en la cama, atrapado entre el pánico y la autorrepulsión. Y entonces sonó el teléfono de Isabela. Era casi medianoche. Vi cómo su cara se descomponía a la luz de la pantalla. No hizo falta que me dijera mucho. Su voz era un susurro aterrorizado. «Carlos, han estado aquí. Hay un coche aparcado enfrente del colegio. Uno de los padres me ha mandado una foto. Saben dónde estudian los niños». En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás se solidificó. Toda la lucha, toda la culpa, toda la duda, se evaporó. Ya no había debate moral, ya no había un padre, un hijo, un honor perdido. Solo había un depredador acechando a mis crías, y yo era lo único que se interponía en su camino. Una calma fría, absoluta, me invadió. Miré a Isabela, le sequé las lágrimas y le dije que no se preocupara, que yo lo iba a arreglar todo, y por primera vez en mucho tiempo no estaba mintiendo. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La semana antes de la operación se llenó de un silencio denso, cargado de cosas no dichas. Elena, mi hija, insistió en que debíamos dejar las cosas atadas por si acaso. Y aunque a uno no le gusta pensar en esas cosas, sé que tiene razón. Por eso acabamos los tres, Elena, Carlos y yo, en una notaría en la Avenida de la Constitución. El sitio olía a papel antiguo y a cera de parqué, un olor serio, casi fúnebre. Las paredes estaban cubiertas de títulos y diplomas, y el notario, un hombrecillo con gafas de montura dorada, hablaba como si cada sílaba suya tuviera el peso de una ley. Mi idea era simple: darle un poder general a Elena para que pudiera gestionar lo que fuera necesario mientras yo estuviera en el hospital. Ella es la sensata, la que siempre ha tenido los pies en la tierra. Pero mientras el notario preparaba los documentos, empezó a explicarnos el tema de la herencia, de la legítima,
con una paciencia casi quirúrgica. Yo escuchaba con la solemnidad que el momento requería. El patrimonio, el taller y la casa, todo lo que mi mujer y yo habíamos construido con nuestras manos, se dividiría en 3/3. Un tercio, la legítima estricta, intocable, para mis 2 hijos a partes iguales. Otro tercio, el de mejora, para favorecer a uno de ellos si así lo quisiera. Y el último, el de libre disposición, para hacer con él lo que me viniera en gana. Mientras el hombrecillo hablaba de cifras y porcentajes, yo solo veía la cara de mis hijos, el futuro que les dejaba. Elena escuchaba agradecida, casi con lágrimas en los ojos por la confianza. Carlos, a su lado, fingía un desinterés que no me creí. Sus ojos, fijos en el notario, tenían una intensidad extraña, como si en lugar de un testamento estuviera descifrando un mapa del tesoro. Y entonces, cuando todo parecía listo, Carlos habló. Con una voz falsamente ofendida, me dijo que excluirle del poder notarial era una señal de desconfianza, que era una ofensa a su honor como hijo, como si yo lo considerara menos capaz o menos digno que su hermana. Sentí el chantaje en el aire, denso y pegajoso. Sabía que era puro orgullo, una pataleta de niño grande. Pero me quedaban 2 días para entrar en un quirófano, y lo último que quería era un drama familiar. Miré a Elena, que me suplicaba con los ojos que cediera para evitar una discusión. Y cedí. A regañadientes, le dije al notario que incluyera también a Carlos. Lo hice por la paz, para que me dejaran afrontar lo que venía con tranquilidad. Carlos sonrió, una sonrisa de triunfo que me heló la sangre, pero que preferí interpretar como simple satisfacción. Firmé los papeles sintiendo un peso extraño en el pecho, uno que no tenía nada que ver con mi corazón enfermo. Esa última noche en casa, el silencio era diferente. Ya no era denso, era frágil, como un cristal a punto de romperse. No podía dormir. Fui al salón y saqué la vieja caja de madera de caoba que guardo en el aparador. Dentro está mi vida entera, fotos de mi boda, una carta de mi mujer, los primeros dibujos de los niños, consoles de 5 patas y muñecos que eran solo un círculo y 4 palos. Saqué papel y pluma. No para escribir un testamento. El notario ya se había encargado de la fría letra de la ley. Quería escribirles a ellos, a Carlos y a Elena, desde el corazón. Empecé a escribir sobre lo orgulloso que estaba de ambos, sobre los recuerdos que atesoraba de cada uno. Le hablé a Carlos de su inteligencia, de la chispa que siempre tuvo de niño, y le pedí que no la malgastara, que encontrara un ancla. Le hablé a Elena de su bondad, de su fuerza, que me recordaba tanto a su madre. Les dije que se cuidaran el uno al otro, que la familia era el único taller cuyas herramientas nunca se oxidan. Escribía y las lágrimas se me caían sobre el papel, emborronando la tinta. Era mi testamento de verdad, el único que importaba. Una torpe declaración de amor de un hombre al que nunca se le dio bien decir te quiero. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé dentro de la caja, encima de la foto de mi boda. Si algo salía mal, pensé, al menos les quedaría eso, el amor. No tenía ni idea, ni la más remota idea, de que para uno de ellos mi amor ya no valía nada. El tiempo en la sala de espera de un hospital no es tiempo real. Es una gelatina espesa y sin color, con olor a desinfectante y a café quemado. Las horas se arrastraban en el Hospital Virgen del Rocío,
y cada minuto era una tortura. Mi hermana Elena rezaba en voz baja, desgranando las cuentas de un rosario con los nudillos blancos. Verla me producía una mezcla de asco y envidia. Asco por su fe ciega y envidia porque ella tenía un Dios al que suplicar, mientras que yo solo tenía deudas. Mi corazón latía con fuerza, sí, pero no era por la preocupación. Era la adrenalina del jugador que ha apostado todo a una sola carta. Todos a mi alrededor, mis tíos, algunos primos, veían en mi cara la angustia de un hijo devoto. Y yo se la daba. Me frotaba los ojos, suspiraba, miraba el reloj constantemente. Hice el mejor papel de mi vida, el de un hombre a punto de perder a su padre, cuando en realidad estaba a punto de sacrificarlo. Cuando por fin apareció el cirujano, con esa expresión neutra que ensayan para no dar esperanzas ni quitarlas, el universo se contuvo en un instante. Y entonces dijo las palabras mágicas: la operación ha sido un éxito. La sala de espera estalló en un murmullo de alivio que se convirtió en abrazos y lágrimas. Elena se aferró a mí, llorando de gratitud, y yo la abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y el frío de mi propia alma. Mi mente no celebraba, calculaba. Mientras todos se felicitaban, mientras la tensión se disolvía en una alegría agotada, yo vi mi momento. Con la voz entrecortada por una emoción que no sentía, me ofrecí voluntario para pasar la primera noche de guardia. «Dejadme a mí», dije. «Necesito estar con él». Fue el gesto perfecto. El hijo abnegado, el primogénito asumiendo su responsabilidad. Nadie se opuso. Me miraban con admiración, con pena. No tenían ni idea de que no me estaba ofreciendo a cuidarlo, sino a rematar la faena. El camino a la UCAE fue como descender a otro mundo. El bullicio de la vida se quedaba atrás y entrabas en un reino de silencio, solo roto por el suave pitido de las máquinas que miden la existencia. Allí estaba él, en la cama, más pequeño y frágil de lo que lo había visto nunca. Un amasijo de tubos y cables lo conectaban a la vida. Su pecho subía y bajaba con una regularidad mecánica, ajeno a mi presencia. Me quedé a su lado, observándolo. Por un segundo, desapareció el anciano cuyo patrimonio era mi única salida, y vi a mi padre. Vi al hombre que me había levantado en brazos, que me curó las rodillas. Un calor de culpa subió por mi garganta, casi me ahoga. Pero cerré los ojos y aparecieron otras caras. La de mis hijos asustados, la de mi mujer llorando, la del prestamista sonriendo con sus dientes de oro. La duda se desvaneció, reemplazada por una determinación fría como el acero. Este hombre había vivido su vida. La de mis hijos apenas empezaba. Era un simple cálculo. Me incliné sobre él. El aire olía a ozono y a suero. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voluntad era firme. Localicé el tubo de oxígeno, el que le entraba por la nariz. Era fino, casi insignificante. Con la punta de los dedos lo desconecté de la boquilla de la pared. El suave siseo del aire cesó. El silencio se hizo más profundo, más terrible. El monitor que medía la saturación de oxígeno en su sangre empezó a descender, lentamente al principio. 98, 97, 95. Contuve la respiración, observando los números como si fueran los de una ruleta. Y en ese instante, en medio de la neblina de la sedación, sus párpados se agitaron y se abrieron una rendija.
Sus ojos, borrosos y desenfocados, se encontraron con los míos. No sé qué vio, si me reconoció, pero vi una chispa de pánico, de confusión animal, de terror puro. Fue solo un segundo, una eternidad. Y la puerta se abrió. Una enfermera joven, Sofía, entró con paso decidido. El corazón me dio un vuelco tan violento que creí que se me saldría por la boca. Di un respingo y mis manos, por puro instinto, fueron a la almohada de mi padre, como si solo la estuviera acomodando. La enfermera me miró, luego miró el monitor, cuya alarma estaba a punto de sonar. Su expresión cambió de la rutina a una alerta profesional. Sin decir una palabra se acercó, vio el tubo desconectado y lo volvió a enchufar con un movimiento rápido y preciso. El siseo del oxígeno regresó. El número en el monitor dejó de caer y empezó a subir lentamente. Ella me lanzó una mirada extraña, una pregunta no formulada en sus ojos, pero estaba demasiado ocupada estabilizando a mi padre como para interrogarme. Yo me quedé allí, paralizado, con una sonrisa estúpida en la cara, balbuceando algo sobre que se había movido y que el tubo se había salido. Ella asintió, sin creerme del todo, y siguió con su trabajo. Había salvado la vida de mi padre, y yo, su hijo, me había convertido en un fracasado, un asesino fracasado. La conciencia regresó a mí no como una luz, sino como un lodo frío. Salí de la UCI y me instalaron en una habitación normal, pero nada era normal. En mi cabeza se repetía una imagen rota, un fragmento de pesadilla, la cara de mi hijo, sus ojos sin alma y la terrible sensación de no poder respirar. No era un sueño, lo sabía con la certeza de quien ha sentido el filo de la muerte. Así que tomé una decisión. Para el mundo, yo era un viejo convaleciente, más débil de lo que estaba en realidad. Mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, escuchando. El silencio de un hospital está lleno de información si sabes prestar atención. Carlos venía a verme. Oía sus pasos nerviosos en el pasillo, su voz demasiado alta preguntándole a Elena por mi estado. Su preocupación sonaba a pánico. Cada vez que entraba en la habitación, yo fingía estar dormido. No podía mirarlo. No todavía. Necesitaba entender. Necesitaba pruebas. Mi hija Elena era mis ojos y mis oídos. Se pasaba el día a mi lado, leyéndome el periódico, contándome cosas sin importancia. Un día, con la voz más débil que pude fingir, le pedí que me trajera el correo de casa, que había facturas que pagar. Ella, solícita como siempre, me las trajo al día siguiente y empezó a leérmelas. Cuando llegó al extracto del banco, esperé. Y entonces, como quien no quiere la cosa, le pregunté por una retirada de 2.000 euros que se hizo justo antes de mi operación. El silencio de Elena fue la primera pieza del puzzle. Tartamudeo dijo que Carlos le había pedido un favor para la matrícula de la niña. La mentira era tan torpe, tan frágil, que supe en ese mismo instante que mi hijo me había robado. Pero 2.000 euros no era motivo para matar a un padre. Tenía que haber algo más. La segunda pieza me la trajo Elena unos días después. Entró en la habitación con los ojos hinchados, la cara descompuesta. Se sentó a mi lado y durante un rato no dijo nada. Yo no la presioné. Finalmente se derrumbó. Me contó que se había encontrado con una amiga suya y que ésta, con esa mezcla sevillana de pena y regodeo, le había contado los rumores que corrían por Nervión, que Carlos e Isabela estaban ahogados en deudas, que se hablaba de juego, de apuestas,
de malos asuntos. Mi hija, al principio, lo había negado todo. Defender el honor de la familia es un acto reflejo. La sangre tira. Pero la semilla de la duda ya estaba ahí. Me contó que, armada con esa duda, había ido a ver a su hermano y le había preguntado directamente. La reacción de Carlos fue la que ella temía. No hubo una negativa tranquila, sino una explosión de furia. La acusó de creer en chismes, de traicionarlo, de no ser una buena hermana. Un dramatismo tan andaluz como deshonesto, un torrente de rabia para ocultar la verdad. Mientras Elena lloraba contándomelo, yo le acariciaba la mano, consolando a mi hija por la traición de mi hijo, mientras mi propio mundo se hacía añicos por dentro. Ya no era solo una mentira, eran deudas, desesperación y gente de mal aspecto rondando su casa, como le había confesado un vecino. El puzzle estaba tomando una forma monstruosa. Esa misma tarde, cuando Elena se fue a casa para descansar, supe que no podía esperar más. Utilicé el teléfono de la habitación para hacer una sola llamada a mi abogado. Le pedí que viniera al hospital, que era un asunto de vida o muerte. Llegó a la hora de la cena. Un hombre serio, pragmático, que ha llevado los papeles de mi taller durante 30 años. Le pedí a la enfermera que no nos molestaran y, con la puerta cerrada, el hombre que fingía dormir y apenas hablar se incorporó en la cama y le conté la verdad. Le conté la escena de la notaría, la presión de Carlos para conseguir el poder. Le conté los 2.000 euros. Le conté los rumores que me había traído Elena. Y finalmente, con la voz rota, le conté lo que recordaba de la UCI. El tubo desconectado, la falta de aire, y los ojos de mi hijo, vacíos de todo, menos de determinación. Mi abogado escuchó sin interrumpir, su cara convirtiéndose en una máscara de granito. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Luego, con una voz grave, sin adornos, pronunció las palabras que confirmaban mi peor pesadilla. Me dijo que lo que yo estaba describiendo no era una sospecha, ni un drama familiar. Era, según el Código Penal, un intento de homicidio. Y la verdad, al fin con nombre y apellidos, cayó sobre mí con el peso de una lápida. Recibir el alta del hospital no fue una liberación, fue el comienzo de la verdadera condena. Volví a casa, a mi taller, pero ya no era mi santuario, era una escena del crimen. Durante una semana me moví por él como un fantasma, preparándolo todo. Acariciaba mis herramientas, el tacto frío del acero, la madera pulida de los mangos, cada garlopa, cada serrucho. Eran testigos silenciosos de una vida de trabajo honesto, y ahora iban a ser testigos de la deshonra. El día señalado, me senté en mi viejo taburete, en el centro del taller, y esperé. Mi abogado, don Manuel, estaba de pie en un rincón, silencioso y sombrío, como un juez de luto. Mi hija Elena estaba sentada a mi lado, con la cara pálida y los ojos fijos en el suelo. Habíamos convocado a Carlos y a Isabela con el pretexto de hablar del futuro del negocio. Era la única mentira que me permitiría en todo el día. Llegaron puntuales, con esa falsa alegría de las visitas por obligación. Carlos traía una botella de vino, Isabella una sonrisa ensayada. Entraron en el taller y su comedia se vino abajo en un instante. Vieron a Elena, petrificada. Vieron a don Manuel, inmóvil en la penumbra. Y me vieron a mí sentado en mi taburete, no como un padre convaleciente,
sino como un patriarca a punto de dictar sentencia. La sonrisa de Isabela se congeló en su cara. La arrogancia de Carlos se evaporó, dejando al descubierto al niño asustado que siempre fue. Supieron, en ese momento, que el juego se había acabado. No levanté la voz. No había ira en mi cuerpo, solo un dolor frío y pesado, como un bloque de granito en el pecho. Empecé a hablar, despacio. No los acusé. En lugar de eso, les conté una historia. La historia de un joven que llegó a Sevilla sin nada más que sus manos y un sueño. La historia de cómo cada viga de ese taller se levantó con sudor, cómo cada herramienta se pagó con sacrificios. Les hablé de su madre, de cómo sus manos, suaves por la noche, estaban ásperas durante el día por ayudarme a lijar. Les recordé las esperanzas que pusimos en ellos, en su futuro. Un futuro que queríamos que fuera más fácil que el nuestro. Cada palabra era un recuerdo, y cada recuerdo era un clavo en el ataúd de su traición. Elena empezó a llorar en silencio. Isabela no se atrevía a mirarme. Carlos tenía la mandíbula apretada, aguantando el chaparrón. Cuando terminé mi historia, hice un gesto a don Manuel, y él, con la voz monótona de quien lee un informe oficial, tomó la palabra. No hubo drama, solo hechos. Expuso las pruebas con una precisión brutal. El testimonio de la enfermera, que recordaba perfectamente el tubo de oxígeno manipulado, y la actitud sospechosa de Carlos. Los extractos del banco con la retirada de los 2.000 euros. La investigación discreta que Elena había hecho, que confirmaba las deudas de juego, las llamadas de los acreedores, las amenazas. Y finalmente, explicó con toda claridad cuáles serían los cargos. Intento de homicidio. Una pena, dijo, de entre 5 y 10 años de prisión. Al oír la palabra prisión, la compostura de Isabela se rompió. Se derrumbó en el suelo, sollozando, y entre balbuceos lo confesó todo. Habló de las deudas, del pánico, del plan. Una confesión desordenada y patética, que no hacía más que confirmar el infierno que yo ya conocía. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos. Acorralado sin escapatoria, intentó defenderse por última vez, pero ya no podía mentir. Así que intentó justificarse, y lo que salió de su boca fue casi peor que el propio crimen. Culpó a la presión, a la mala suerte, al sistema, e incluso tuvo la desfachatez de culparme a mí, por no haberle ayudado más, por no entender su visión, por ser un viejo anclado en el pasado. Era la voz de la autocompasión, el lamento de un cobarde que se niega a asumir la responsabilidad de sus actos. Escucharlo me partió el alma en dos, pero no moví un músculo de la cara. Me levanté. El dolor de la operación era agudo, pero no era nada comparado con el dolor que sentía por dentro. Me acerqué a él hasta que pude oler su miedo. Y entonces, con la voz más dura y calmada que he usado en mi vida, le di a elegir. No había negociación. No había debate. Solo 2 caminos. El primero, le dije, era que don Manuel saldría de ese taller y se iría directo a la comisaría a presentar la denuncia formal. Irías a la cárcel, Carlos. Tu vida, tal y como la conoces, se acabaría. El segundo camino, continué, era el de la redención. Una redención dura, sin atajos. Renunciarías por escrito a tu parte de la herencia, que se usaría para pagar hasta el último céntimo de tus deudas. Empezarías a trabajar aquí, en este taller que tanto desprecias. Pero no como jefe, ni como aprendiz.
Empezarías barriendo el suelo por el salario mínimo y buscarías ayuda profesional para tu adicción y le pedirías perdón de rodillas a tu hermana por el dolor que le has causado. Le expuse el ultimátum, la cárcel o el taller, la justicia o la penitencia, y después me callé. El silencio que llenó el taller fue la respuesta más atronadora que he oído en mi vida. En el taller, el tiempo ya no se mide con el reloj de la pared, sino con el grosor de la capa de serrín en el suelo. Y por esa medida había pasado un año. Un año desde el día en que mi taller se convirtió en tribunal y mi hijo se arrodilló, no ante mí, sino ante el peso de sus propios actos. Carlos eligió el taller, y durante 365 días lo he visto consumirse y rehacerse entre estas 4 paredes. Al principio era un fantasma con una escoba, un hombre de 43 años con traje y corbata en el alma, barriendo las virutas que dejaban hombres de verdad. Lo observaba desde la puerta de mi casa, en silencio. Lo vi vender el coche, luego el piso de Nervión. Lo vi adelgazar, perder la hinchazón de la mala vida. Vi cómo sus manos de oficinista se llenaban de ampollas, luego de callos. No hablábamos. Las únicas órdenes se las daban los otros carpinteros. Carga esto, lija aquello, limpia la sierra. Y él obedecía. Cada tablón que levantaba era una penitencia. Cada gota de sudor, una sílaba de la palabra perdón que nunca pronunciábamos. Mi hija Elena, mi pobre Elena, atrapada en medio de la ruina, venía a verme a menudo. Un día, mientras tomábamos café en el patio, viendo a Carlos descargar un camión de madera bajo el sol sevillano, me preguntó lo que yo mismo me preguntaba cada noche. Me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Me quedé mirando a mi hijo, su espalda encorvada por el esfuerzo, la camisa pegada a la piel. El perdón es una palabra demasiado grande, demasiado limpia. El daño no se borra, solo se aprende a vivir con la cicatriz. Le di la única respuesta honesta que tenía. Dios dirá, hija mía, le dije. De momento, está aprendiendo lo que pesa un tablón. Y eso, para un hombre como yo, era más importante que cualquier confesión. Los meses siguieron pasando. La rutina se convirtió en nuestro lenguaje. El sonido de su lija, el mío con el cepillo. Un día, estaba yo trabajando en una pieza delicada, un tallado para la restauración de un vargueño antiguo. Carlos estaba en un rincón, lijando una tabla con una concentración que nunca le había visto. No era la mirada ausente del principio. Estaba mirando la veta, sintiendo la madera. Había dejado de ser un extraño, cumpliendo una condena, y por primera vez parecía un hombre trabajando. Me levanté, me quité el mandil y me acerqué a él. Él levantó la vista, asustado, esperando una corrección, una crítica. No dije nada. De mi cinturón de cuero saqué una de mis gubias, una pequeña, para los detalles finos, la herramienta de un maestro. Se la ofrecí con el mango por delante. Él se quedó mirando la gubia, luego a mí. Sus ojos se llenaron de una emoción que no supe descifrar. La cogió. El tacto de su mano callosa rozando la mía fue el primer contacto que teníamos en más de un año. Y en ese silencio, en esa entrega de una simple herramienta, hubo una conversación más profunda que todas las que habíamos evitado. Le estaba dando una oportunidad, no de barrer, sino de crear. Y así llegamos a hoy. Estamos los dos restaurando el vargueño, trabajando juntos en el mismo mueble. El silencio ya no es tenso, es un silencio de compañeros,
lleno del ritmo de la lija y los golpes secos del formón. Hace un rato ha llegado Elena con su niña, mi bisnieta. La pequeña, que ya camina, ha ido directa a la cuna de madera de olivo que terminé hace una eternidad, antes de que todo se rompiera. La cuna que lo empezó todo se ha puesto de puntillas para mirar dentro. Y entonces he visto algo que no esperaba. Carlos ha dejado su herramienta sobre el banco. Se ha limpiado las manos, manchadas de nogalina, en un trapo. Se ha acercado a la niña, se ha agachado a su altura y con una suavidad que no recordaba en él, le ha enseñado cómo mecer la cuna. La ha mecido con ella, y por un momento he visto en sus ojos un atisbo del hijo que perdí. El legado no está intacto. La madera tiene una grieta que nunca desaparecerá del todo, pero no está roto. Y a veces, un mueble restaurado es incluso más fuerte que uno nuevo. Al final, la historia de Mateo y Carlos no es sobre la traición, sino sobre el peso de la redención. Enseña que el verdadero perdón no se regala con palabras, sino que se gana con el sudor y los callos en las manos. A veces, la justicia familiar más profunda no es la cárcel, sino el lento y silencioso trabajo de restaurar lo que se ha roto, tabla por tabla.